Bienvenidos a mi canal. Hoy haremos mini quichés 3 quesos. Y si os gusta el queso, os encantará. Vayamos con los ingredientes. Necesitaremos harina integral 200 gramos, 100 gramos de mantequilla, una pizca de sal, entre 60 y 80 mililitros de leche, 2 huevos, 80 gramos de queso azul, 90 gramos de queso Edam y 150 gramos de queso crema. En un bol pondremos la harina. Y comenzaremos a mezclar con el resto de ingredientes. El huevo, la mantequilla en trozos y con esto empezaremos a mover un poco antes de integrar la sal. Incorporamos ya la sal y seguimos mezclando todo. Una vez que diríamos ya que con la paleta ya no podemos seguir mezclando, pasaríamos ya a incorporarlo a la mesa y ahí comenzaremos ya a mezclarlo con las manos, o bien dentro del bol o en la mesa directamente. Tenemos que integrarlo todo, aunque al principio parezca que no se nos va a integrar lo que es la masa, seguiremos apretando y uniendo todo uniformemente hasta que quede una masa compacta y sin quedar harina alrededor. Conseguiremos finalmente tener una bola compacta y manejable. En este caso, una vez que ya la tengamos así, la dejaremos reposar en la nevera mientras que hacemos la crema. Cogeremos todos los quesos. Y en la jarra batidora o en cualquier recipiente para mezclar, iremos virtiendo el huevo y el resto de los ingredientes. Lo iremos incorporando todo desmenuzado lo más pequeño posible para que a la hora de batir nos sea mucho más fácil y sencillo. Por último, añadiremos la leche. Y con esto ya empezaremos a batir hasta tener una masa bastante espesa. Aceitaremos bien la mesa para que de esta forma nuestra masa no se nos pegue. Y una vez ya tengamos la masa reposada un ratito en el frigorífico, alrededor de unos 30 minutos, comenzaremos a amasarla sobre nuestra mesa. Nuestro rodillo bien engrasado para que no se nos pegue e iremos extendiendo bien la masa. Si se nos rompe, no hay problema, pegamos un poco con las manos y continuamos. Es una masa quebrada, por lo tanto es muy fácil que se nos vaya resquebrajando mientras que vamos estirando, pero muy fácilmente iremos pegando con las manos. Una vez ya bien estirada, podemos poner nuestro molde para tomar la medida o tomar aproximadamente lo que creamos. Lo más sencillo es siempre tomar la medida del molde. La iremos despegando de la mesa para poner nuestro molde
y poder así recubrir nuestro molde ya con la masa cortada. Si nos quedan claritos, huecos, no hay problema. Con la masa restante iremos poniendo poco a poco hasta que tengamos toda la parte cubierta. Y con esto ya tendríamos nuestro primer molde completo. Agujereamos un poquito, pinchamos para que no se nos eleve y apartamos para ir al siguiente. Y así, poco a poco repetimos el proceso una y otra vez hasta tener todos nuestros moldes ya recubiertos de masa y preparados para integrar la masa. Una vez los tengamos todos, vamos pinchando para que la masa no se nos eleve. Y con esto comenzaremos ya a ponerlo en nuestra bandeja de horno. Y una vez ya bien colocados, comenzaremos a vertir nuestra crema. Iremos poco a poco para repartirla bien. De todas formas, si os gusta que esté bien llenas de crema, habría que hacer un poco más, como la mitad de lo que hemos hecho. Esto lo podremos decorar pues con topping como calabacín, bacon, lo que más nos guste. Incluso también, por ejemplo, rodajas de queso de cabra. Y eso le dará a nuestro cuarto queso muy buen sabor. Y aquí ya tenemos nuestra bandeja para ir directos al horno. Unos 45 minutos aproximadamente ya los tendremos listos. De todas formas depende del horno. Yo diría que entre 30 y 45 minutos. En principio a mí me tardaron unos 45 minutos. A una temperatura de alrededor de 180 grados. Y con esto ya las tendremos hechas. Vamos a emplatarlas y verlas por dentro. Como veis, no se resquebrajan y os aseguro que están deliciosas. Y ya veréis que desaparecen solas, no os van a durar nada en casa.